Buenas, soy Axel Liera. Yo le reacciono el capítulo número 9 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior vimos como nuestra queridísima Yao Mei, después de, bueno, ya la revelación, o sea, que tuvimos pues ahí con nuestra querida Reiko por parte ahí de Wen, vemos cómo pues decide ella salir de Kunlun pues para investigar y comprobar pues la existencia de este mismo, solo para encontrarse de que en realidad parece que bueno, Kunlun pues sí, efectivamente pues terminó siendo derrumbada pues hace tempillo ya, aunque bueno, hay bastantes pues ahí rumorcitos circulando pues con respecto obviamente a este lugar. Afortunadamente, bueno, vemos como pues Gwen, como buen amigo, o sea, termina ayudando, así que grande Gwen. Y al final, Yao Mei se termina encontrando pues con un antiguo residente pues de este antiguo Kunlun. Viendo como pues después de recibir pues cierta información ella continúa con su búsqueda conociendo pues a una peculiar persona, aparentemente alguien, o sea, que también parece pues querer ahí comprobar pues la existencia de este lugar, compartiendo información, a ver pues si pueden llegar a averiguar algo, o sea, de por qué pues ahí hay gente que lo ve o no lo ve o por qué. Bueno, básicamente está pasando pues esta situación. Resultando que este misterioso nuevo amigo de Yao Mei es nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo albino de Miyuki, como recordamos y tal, o sea que también pues está bastante interesado pues en toda esta situación de Kunlun, ya que pues él no es capaz pues de llegar a visualizarlo. Así que muy interesante ver cómo pues se van a terminar ahí bueno, desarrollando pues el asuntillo con respecto pues a esto. Parece ser que después de su investigación Yao Mei pues termina regresando pues a la ciudad, donde bueno, también hay una pista pues interesante es el hecho de que en Kunlun aparece, aparentemente pues está atrapado en un verano eterno, así que interesante. Por otra parte también tuvimos pues otros detalles interesantes, como pues es el de nuestra querida Reiko teniendo pues este crisis básicamente, o sea, de descubrir, o sea, que su existencia podría llegar a desaparecer pues en un pispás y tal, y viendo como pues al final, o sea, termina pues ahí cediendo a sus sentimientos, obviamente pues queriendo estar al lado de la persona pues que más ama. Básicamente una situación, o sea, para encontrarse a sí misma y tal, de toda esta llega pues a esta situación donde bueno, a ella no le interesa pues nada más toda esta situación de si ella es real o no, bla bla bla, mientras pues pueda llegar a estar al lado pues de su queridísimo Hajime. Y al final parece ser que Hajime pues termina cediendo, ya sea porque realmente quiere Reiko, lo cual en este momento se me hace difícil de creer, o porque pues todavía sigue atrapado pues en la sombra pues de ese pasado pues con la queridísima Reiko. Así que interesante, también tuvimos el asunto de la aparición pues de este nuevo personaje, este muchacho, o sea que se parece mucho, mucho, mucho a la Loli, o sea que tenemos pues dentro de Kunlun, como les digo, o sea, está la teoría ahí de que, o sea, normalmente pensaría que pues son familiares y pues se acabó, sería lo más obvio y tal, pero con todo esto de los clones y los circonios y los genéricos y tal, bueno, ya uno se empieza a preguntar si habrá algún asunto ahí medio raro. Bueno, de momento no nos han presentado nada fuera de lo normal, o sea, los clones son básicamente clones como tal, así que me imagino, o sea, que sí o sí tendría que llegar a ser pues una especie de clon, digo de, de familiar. Así que vamos a ver cómo pues se desarrolla el asuntillo. Recordemos que bueno, Reiko y Hajime aparentemente pues ya han consumado pues su queridísimo amor, a ver si esto no termina pues trayendo más consecuencias que de lo bonito, o sea, que podría pues llegar a ser. Así que me ha sorprendido, la verdad, no pensé que llegáramos a eso antes de siquiera formalizar algo, pero bueno, romance adulto. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. あなたのこと思って目覚めた週末の朝は一人振り出しに戻ったみたいな朝
Buah, pero qué bueno la verdad está haciendo este anime. Justamente, o sea, con todos los detallitos, o sea, que nos han dado pues en este episodio, logramos darle ya un poquito más de forma, o sea, algunas cosillas dentro de este misterio y tal. Pero aparte, bueno, todavía obviamente pues quedan bastantes otros detalles pues que terminar vislumbrando para terminar de armar pues este rompecabezas. Pero bueno, ya viendo pues el inicio de este capítulo, vemos como pues nuevamente tenemos otro recuerdo, o sea, con nuestra queridísima Reiko de el pasado, donde, bueno, detalle interesante la verdad, parece que su actitud antes de fallecer terminó cambiando un poquillo. Con respecto al mencionar, o sea, como recordemos que ella mencionaba, o sea, que no le gustaba leer los finales, o sea, de las historias y tal, porque, eh, digamos, quería quedarse pues con el buen recuerdo, o sea, de lo que fue la primera parte y pues no quería pues ahí arruinar pues todo, o sea, con viendo pues un final que probablemente podría llegar a decepcionarle. Yo había dicho, o sea, que esto no me, no me parecía con sentido la verdad. Y afortunadamente Reiko del pasado pues terminó recapacitando y dándose cuenta pues de que sí, hay algo pues bastante especial pues en los recuerdos y como tal. Algo interesante la verdad. O sea, quiero creer que esto se debe, o sea, por sus interacciones justamente pues con este Hajime y tal, o sea que empezó a valorar un poquito pues más esas cuestiones. De hecho, hemos visto, o sea, como con Hajime parecía verse más viva, hay que ser honestos, lo cual termina nuevamente poniéndome en duda, o sea, ¿por qué el final, o sea, que terminó teniendo aparentemente? Les digo, a no ser que realmente, o sea, esto de la automorición no haya sido ella y tal, y simplemente, o sea, haya sido asesinada y lo hayan hecho pasar, o sea, como pues un asesinato, o sea, que bien podría llegar a haber sido la verdad. Es algo muy interesante, o sea, que tener pues ahí en cuenta. Pero bueno, ya después de toda esta situación también terminamos viendo pues bonito recuerdo la verdad por parte pues de nuestro querido Hajime ahí cuando pues tuvo ahí el momento íntimo con nuestra querida Reiko, aunque lamentablemente a pesar pues de ella pues estar ahí feliz de compartir pues ese momento junto con él, parece que Hajime pues lamentablemente sigue pues atrapado por esa sombra de la Reiko antigua todavía. Muy triste, la verdad les digo. Es que no puedo culpar a Hajime del todo. O sea, les digo, imagínate haber amado a tanto a una persona, haberla perdido, de repente encontrarte con alguien, o sea, que se parece. Es básicamente, o sea, el clon perfecto de esta persona, solo que obviamente pues comportándose de una manera diferente. Es como que complicado, o sea, complicado manejar pues ahí tus sentimientos, especialmente, o sea, si esa persona también parece tener sentimientos pues por tu persona, es como que complejo la verdad. Pero aún así, o sea, mejor, o sea, que Hajime, pues sí, o sea, yo entiendo que sufre, yo entiendo, o sea, que tiene pues ahí sus cositas, perdón, y tal, pero también debe pensar en la otra persona, en nuestra querida, o sea, en Reiko, que también pues es otra persona dentro de lo que sabemos que está sufriendo, o sea, que siente, o sea, tiene emociones, analiza, intuye y tal, o sea, es básicamente una propia persona. Así que, o sea, sí, o sea, me sienta mal, o sea, que simplemente Hajime pues termina teniendo esa actitud, o sea, un poquito pues borde con ella. Pero bueno, ya después de toda esta cuestión, vemos la plática, o sea que hay con nuestra querida Mei Wen, después de haber regresado, vemos cómo pues estaba a punto de mencionarles algo bastante importante, pero lamentablemente después de ingerir pues ciertos, bueno, esta bebida y tal, parece que esto termina teniendo un efecto sobre ella, o sea que termina pues teniendo, le llamaré efecto kunlunificador,
O sea que prácticamente pues termina siendo que termino olvidando, o sea, realmente pues de... O sea, cualquier cosa, o sea, que tenga que ver pues con el exterior. Es como con un lavado de cerebro, o sea, para mantenerte ahí en como que, ah, sí, todo está bien, nos quedaremos aquí por siempre, o algo por, por el estilo. Así que interesante, Gwen es el único, o sea que se termina dando cuenta ahí de lo peligroso, o sea que bueno, y también el albino, de lo peligroso, o sea que puede llegar a ser, pues estar, bueno, comer la comida de Kunlun, pues en ese lugar, y probablemente pasar mucho tiempo también, pues dentro de este lugar. Así que bastante interesante la verdad también con toda esta situación. Vemos como Miyuki nuevamente, bueno, se termina encontrando con Gwen, aunque lamentablemente pues no terminan pues ahí interactuando. Miyuki intentando pues ver la antigua clínica, o sea, del doctor del doctor Wang, aunque nuevamente pues no termina entrando pues a el lugar, dejándonos seguramente ahí hay alguna revelación importante, o sea que bueno, de momento pues parece que dejaremos pues por ahí. Ya después de todo esto vemos como pues nuestra querida Reiko y junto con Yao Mei terminan conociendo a Xiao Hei, creo que era el tipo este, o sea que nos recuerda bastante a la Loli. Recordemos que está trabajando, o sea, para el padre este de Miyuki. Vemos como obviamente pues está investigando pues ahí las cosas, vemos como pues tiene gustos curiosos la verdad, lo cual hace que tenga una teoría, ya que aquí ya nos han, básicamente nos han confirmado, básicamente, o sea, qué es lo que es cada cosa. O sea, al parecer, o sea, justamente tenemos obviamente a los humanos, a las personas normales y tal, o sea, las que están prácticamente en el exterior y las que podríamos considerar tanto Wen como Yao Mei. Luego tenemos a los circonios, que vendrían siendo el clon este perfecto, o sea que intentan recrear ahí el padre de Miyuki y Miyuki, o sea, para su venganza y tal, lo cual tengo entendido, o sea, que no existe todavía ningún circonio en realidad. Y luego tenemos a lo que vendrían siendo los genéricos, que vendrían siendo todas las personas dentro de Kunlun. En un principio pensé que era Reiko, o sea, la única, o sea, que era genérica y tal, no, pero aquí básicamente nos han, según lo que he entendido, o sea, que todas las personas dentro de Kunlun pues son genéricas. Lo que pasa es que dentro de estas personas genéricas, esta Reiko es bastante, a no ser que con genérica se refieran más a una persona, o sea, estos clones, o sea, que han tenido una diferencia significativa, o sea, con su contraparte real. También podría llegar a ser eso, pero bueno, de momento vamos a manejarlo en que todas las personas dentro de Kunlun son las genéricas. Y les digo, dentro de estas, Reiko es bastante peculiar por el hecho de que, a diferencia, o sea, de los otros clones, o sea, que prácticamente son un copy-paste, o sea, de la otra persona, Reiko es su propia persona. Y esto es la razón por la que termina pues siendo algo interesante pues para básicamente todo el mundo. Y obviamente, o sea, aquí se puede pues intuir que la razón, o sea, por la que digamos la esencia de Reiko es tan diferente, seguramente tenga que ver por el hecho de ser básicamente la genérica de una persona, o sea, que ha fallecido. O sea, por lo que vemos, todos los clones, o sea, perfectos, o los genéricos básicamente calcados, o sea, han sido de personas, o sea, que todavía terminan siguiendo con vida. Así que interesante la verdad, o sea, con todo esto. Y luego tendríamos, creo, a los que vendrían siendo los clones, o lo que intuyo es que les digo, han mencionado clones, así que intuyo de que quitando a los genéricos y a los circonios, clones como tal han de existir. Y viendo, es que les digo, no sé si esto es algo que haya malentendido yo o no, pero entendería que Miyuki sería un clon, ¿no?
O sea, entendería, o sea, que Miyuki es un clon del hijo, o sea, justamente, o sea, de de su padre y tal, el que falleció, pero obviamente, pues no es el clon ideal, o sea, que han estado buscando y por eso, pues ahora, o sea, con él, es que intentan pues recrear ahora sí pues el clon perfecto. Al menos es así como lo he entendido. Les digo, no sé si me he perdido algo o estoy fumándome cosas, pero lo entendería así. Y por lo que entendería y con la revelación, o sea, de que este Xiaohei, el tipo este de cabello de honguito, con gustos por las cosas ahí pompositas, bien ahí bro, te entiendo. eh, Intuiría que también debería ser un clon. O al menos es también lo que termino entendiendo, o sea, por lo que nos han mostrado. Y que justamente, o sea, al ser un clon no precisamente tendría que ser una copia exacta, les digo, o sea, de la otra chica. Intuiría, o sea, que básicamente es eso, o sea, que es el clon, o sea, de la otra chica, solo que salió de manera masculina. Podríamos llegar a decirlo. O la Loli realmente nunca fue una Loli, sino un Shota. Para pensar. Podría llegar a ser eso. O sea, que todo este tiempo hayamos creído. O sea, ¿qué tal? Pero no tendría sentido. En esa cuestión, o sea, entonces él debería ser un. No, no tiene sentido. Entonces, tiene que ser, le digo, un familiar o sí, un clon, o sea, como termino mencionando. Así que también interesante. Vemos como pues aparentemente, o sea, si se ha encariñado ya, o sea, con básicamente, o sea, bueno, principalmente con Renko y Yaomei y tal, justo sabemos cómo pues intentaba defenderlas, ya que, bueno, defender a Reiko, ya que como vemos el padre de Miyuki pues le terminó pidiendo, o sea, que encontrara a otro genérico del lugar, lo sacara afuera, o sea, para ver qué es lo que pasara y de no ser posible pues lamentablemente utilizar a la mismísima Reiko, lo cual pues ahí pone en peligro a nuestra querida chica. Pero cuando pensábamos que tendríamos pues un potente aliado después de que el albino, el amigo de Miyuki, lograra descubrir pues lo de que le estaban espiando y desenmascarar pues a o sea, al otro tipo, y justamente pidiéndole que se uniera de su bando, pensé, ya está hecho. Con esto vamos a poder proteger a Reiko y ya vamos a ir contra el padre de Miyuki, pero no. Justamente nos terminan revelando que las intenciones del albino es matar a nuestra querida Reiko. Lo cual, interesante la verdad, o sea, me intriga saber el por qué, o sea, qué es lo que está buscando precisamente, o sea, con matar a Reiko como tal. Y bueno, ver qué es lo que termina pues ahí pasando en toda esta situación. Así que interesante ver cómo pues terminarán desarrollándose las cosas. Como vemos pues Hajime, o sea, sigue ahí con atrapado pues ahí en el pasado, pero si no hace algo, no se pone las pilas, podría llegar a perder a Reiko, así que por segunda vez. Así que pues a moverse muchacho. Reiko obviamente pues sigue ahí conflictuada, o sea, con toda la situación pues con Hajime y tal, normal, o sea, viendo cómo pues es el chico este, y bueno, ver qué es lo que terminará pasando también con Yaomei, Wen, Miyuki y toda pues esta cuestión. Así que les digo, muy interesante la verdad termina resultando este anime, y lo que lo hace también ahí bastante atractivo no solamente es el misterio, o sea, si se han dado cuenta, es el carisma, o sea, que realmente tienen los personajes. Porque si los personajes fueran sosos o bastante planos, o sea, realmente uno no, o sea, por mucho misterio, o sea, que tuviera ahí la historia y tal, es como que al final, o sea, te terminaría aburriendo. Pero no, o sea, el tener personalidades tan marcadas, al tener detalle ahí, o sea, cada uno, o sea, teniendo ahí su importancia, o sea, dentro de la historia, de alguna u otra manera es como que wow, le da ahí su toque, la verdad, a este anime. Así que, bueno, aún así, pues a esperar a ver cómo pues se desarrollan los eventos dentro de esta historicina y rezar porque nuestra querida Reiko pues esté sana y salva. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.